vamos a hablar sobre soportes y resistencias. ¿Listo? Entonces, soportes y resistencias. Vamos a empezar con la parte conceptual. Lo primero que tienes que saber de los soportes y las resistencias es que son zonas psicológicas donde el precio se suele detener. ¿Listo? A partir de este momento, entonces, el concepto que debes manejar de un soporte y una resistencia va a ser una ubicación, un nivel de cotización del precio donde un activo va a responder y se va a detener. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Digamos que, por ejemplo, el petróleo en algún momento llegó aquí a la zona de los $100. Después vuelve a bajar y algunos meses después vuelve a subir, ¿cierto? Y vuelve y toca esa zona de los $100, ese rango de precio de los $100. Esto se va a convertir entonces en una resistencia del precio, ¿sí? Se va a convertir en una resistencia. ¿Cuándo va a ser un soporte? Vamos a copiarlo acá de la siguiente manera. Cuando yo veo obstáculos o esas zonas en las partes superiores, es decir, en un techo, resistencia. Por el contrario, cuando las zonas están en el piso, van a ser soportes. ¿Listo? Otro concepto importante que tenemos que manejar es que son zonas. ¿Listo? No son líneas. Trazar un soporte o una resistencia no es solamente poner una línea. ¿Por qué? Porque la perfección no existe y porque los mercados son muy volátiles, tienen mucha liquidez y pues no es igual que respeten una línea que una zona de precios, ¿cierto? Entonces lo primero no es una línea, sino que vamos a trabajar con rectángulos, con franjas, con zonas más o menos amplias. ¿Listo? Vamos a tener que utilizar para trazar, sea un soporte o una resistencia, se necesitan mínimo 2 toques de precio en el pasado. ¿Listo? 2 toques de precio en el pasado. Y la recomendación es empezar en el time frame diario a trazar soportes y resistencias pues desde un time frame de días, ¿cierto? Para que nos marquen zonas importantes. Digamos que a mayor time frame pues más importancia va a tener ese soporte y esa resistencia y nos van a servir a nosotros para el futuro para determinar zonas, por ejemplo, determinar zonas de reversión del precio, ¿sí? En otras palabras, donde el precio se puede estrellar. ¿Listo? Son zonas donde el precio se puede estrellar. ¿Qué puede ocurrir? Que se estrelle y se lo lleve por delante el soporte o la resistencia, o que rebote, ¿sí? Vamos aquí a poner otro ejemplo. Vamos a marcar unos niveles acá. Entonces, el de la parte superior, que es el techo, va a ser la resistencia. Y el de la parte inferior va a ser un soporte. Y pues digamos que el precio ha oscilado en estos niveles, ¿cierto? Ahora, ¿qué puede pasar entonces cada vez que se estrella? Que vuelva a rebotar o que se lo lleve por delante, ¿sí? Pero pues nos van a servir muchísimo para nuestro análisis técnico y para tomar decisiones. Los soportes y las resistencias es lo más básico del análisis técnico, pero no por ser lo más básico es que después lo vamos a olvidar. Esto siempre lo vamos a utilizar. Soportes y resistencias siempre los vamos a tener en cuenta. ¿Listo?
Vamos a MetaTrader y vamos pues a hablar ya sobre el gráfico para que se entienda un poco mejor cómo se trazan soportes y resistencias en el mercado. ¿Listo? Muy bien, vamos entonces a aprender a trazar los soportes y las resistencias. ¿Listo? Aquí estamos en el activo eurodólar. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ubicar en el marco diario, gráficos diarios de un día. Para que sea mucho más fácil trazar esas zonas y para que tengan importancia, vamos a trabajar con un zoom más pequeño. ¿Listo? Puede ser lo máximo pues o un poquito alejado, no tan cerca, para que nos dé una visión amplia de esas zonas importantes. Lo primero que estábamos hablando ahorita, no vamos a utilizar líneas, ¿sí? No vamos a utilizar estas líneas que trae MetaTrader. Voy a poner un poquito más gruesa. No vamos a utilizar estas líneas porque esa perfección así no existe de un solo valor de cotización, y menos en Forex, donde los precios varían tanto por las diferencias de spread de un broker a otro, ¿cierto? Entonces una línea no nos sirve como soporte y resistencia. Lo que vamos a utilizar es la herramienta de rectángulo. Listo. Vamos a trazar un rectángulo y aquí nuestra historia ya va a cambiar. Simplemente lo trazamos y lo vamos pues a reciclar. Vamos a acomodar nuestros niveles. Vamos a acercarnos un poquito. Vamos a trazar nuestros niveles para ajustar esos toques en el precio. Entonces, aquí estoy utilizando varios toques. Se lo podríamos adelgazar un poco y los vamos reciclando. ¿Cómo he hecho yo para trazarlo? Simplemente he tenido en cuenta todos estos toques que el precio ha hecho en esa misma zona de precios, y actualmente llegamos ahí nuevamente. ¿Sí ves? Entonces, ¿esto qué es? Esto viene siendo una resistencia en gráficos diarios, ¿cierto? En time frame diario, y es una gran ayuda para nuestro análisis técnico. ¿Qué puede ocurrir entonces? ¿Qué puede ocurrir? Que el precio se estrelle con este nivel, con esta zona de resistencia, y vuelva a caer, ¿cierto? Como lo ha hecho en meses anteriores. O la otra posibilidad es que la rompa y pues ya nos cambie totalmente el escenario. Pero ya sabemos que estamos en una zona clave en el eurodólar en gráficos diarios. Así es que nosotros vamos utilizando los soportes y las resistencias. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos comprando, si hubiéramos comprado, por decir algo, desde por acá abajo, hubiéramos comprado este activo, pues yo ya sé que cuando me acerque a esta zona tengo que tener cuidado y puedo empezar a tomar decisiones. O me salgo de la operación, la cierro totalmente, o cierro una parte solamente, pero algo tengo que hacer porque el precio ya se estrelló con esta zona y se puede devolver completamente o lo puede romper, que es lo que no sabemos. Pero entonces, los soportes y las resistencias, ¿para qué nos van a servir? Para la toma de decisiones. Listo. Vamos a trazar ahí mismo, a ver si encontramos, por ejemplo, un soporte. Entonces acá tenemos igualmente un soporte. ¿Cómo vamos ajustando nuestros niveles? Vamos ajustando los toques. Recuerden que mínimo necesitamos 2 toques y vamos reciclando, vamos ajustando los toques más recientes, pues que son los que más nos interesan. Ahí lo tenemos. Entonces tenemos un soporte y tenemos una resistencia. Fíjense que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 toques, ¿cierto? Acá lo intentó romper en esta zona,
pero definitivamente no una falsa ruptura, pues, y volvió a iniciar hacia arriba. De hecho, han habido varias falsas rupturas, acá una, acá otra y acá otra. Nos da una visión entonces muy amplia de las zonas importantes que viene marcando el precio y pues nos van a servir para tomar decisiones. Acuérdate pues que lo primero es márcalos en el gráfico diario, ya después, dependiendo de nuestra operativa, ¿cierto? Si vos sos intradía, si vos sos scalper o si haces swing, pues uno se puede bajar a otros marcos de tiempo en el que uno necesite. Por ejemplo, vamos a bajarnos aquí a 5 minutos y pues ya vamos a trazar lo que necesitemos para este marco de tiempo. Yo te recomiendo que utilices colores distintos para cada marco de tiempo, ¿sí? Entonces acá tenemos un soporte de este color rojo, salmón, y ya sabemos que es de 5 minutos. Y sabemos que el amarillo es una resistencia muy importante de un marco diario, ¿sí te fijas? Entonces puedes jugar con los colores para trazar esas zonas de soporte y de resistencia. Acá pues te voy a señalar los toques que ha hecho el precio en esa zona. ¿Listo? Ahí entonces es cuestión de practicar pues muchísimo para aprender a trazar adecuadamente soportes y resistencias. Vamos a hacer otro ejemplo acá en libra dólar, por ejemplo, y de nuevo empezamos por un marco de tiempo diario, nos alejamos un poquito con nuestro zoom y vamos a marcar zonas. Acá tenemos por ejemplo un soporte bastante interesante, vamos a ponerlo amarillo. Ya sabemos que los amarillos son los del diario, puedes utilizar el color que desees obviamente, sino que es para continuar con los mismos colores. Entonces aquí lo ajustamos bien y ahí tenemos, ¿cómo se llama? Soporte diario. Listo. Ahora vamos a marcar una resistencia. Acá tenemos, por ejemplo, algo interesante que no te había explicado. Un soporte en el futuro se puede volver resistencia o viceversa. Por ejemplo, en el pasado aquí teníamos un soporte y aquí teníamos una resistencia. Perdón, una resistencia acá arriba y un soporte aquí abajo. ¿Sí? Aquí está. Ahora, estos mismos niveles en el futuro pues me pueden servir para enmarcar cotizaciones en el futuro. ¿Ya ves? Entonces, te repito, un soporte o una resistencia pueden cambiar en el futuro. Aquí teníamos soporte y resistencia, el precio rompe el soporte y después ese mismo soporte aquí en el pasado me actúa de resistencia más adelante. ¿Listo? Se soporta de nuevo, se soporta de nuevo. Aquí ya sabíamos que iba a ser de resistencia, pero pues el precio en ese momento está como en esa zona, ¿sí? De romperlo definitivamente, ¿cuál va a ser la próxima zona clave? ¿Cuál crees que va a ser la próxima zona clave? Esta resistencia. ¿Listo? Por acá en el pasado también teníamos unas zonas interesantes. Sí, el precio siempre se va moviendo como entre franjas de precio y eso es lo que nosotros vamos haciendo con nuestros soportes y resistencias. Si nos vamos a un gráfico más pequeño, vámonos por ejemplo a un minuto, ¿sí? Vámonos a un minuto, pues ahí vamos a también a trazar soportes y resistencias. De nuevo la recomendación que utilicemos otros colores. Listo. Que utilicemos otros colores
para nuestros soportes y nuestras resistencias. Ahí está. Vamos a poner un último ejemplo, dólar yen, y vamos a ver entonces qué encontramos, ¿cierto? Cuando los mercados están en tendencias bajistas o alcistas, pues a veces se dificulta un poquito más encontrar esas zonas de soporte o resistencia, ¿sí? Sin embargo, no se trata de rebuscar y de inventarse zonas, sino de marcar donde verdaderamente hay. Por ejemplo, aquí hay una zona. Cambiamos el color, que el fondo aquí es negro y se ve un poquito distinto. Entonces, acá tenemos una zona clara de soporte. Mira, 1, 2 y 3 toques. Sin embargo, pues ahorita estamos bien alejados, ¿cierto? Hay harta distancia de este soporte. Podríamos trazar uno más cerca, por ejemplo, aquí en esta zona, una zona de soporte más cercana al precio, ¿sí? Y ya, no se trata de inventar ni nada. Tenemos dos soportes, no tenemos resistencia, no pasa nada, o sea, no tiene que ser obligatorio. Vamos a un gráfico más pequeño, por ejemplo de una hora, y aquí vamos a ver si podemos trazar alguna zona importante de soporte de resistencia, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una zona de soporte. Vamos a utilizar otro color porque ya nos cambiamos de marco de tiempo. Entonces aquí tenemos un soporte, aquí tuvimos una resistencia, ¿cierto? Que también nos sirvió para el futuro. Mira, vamos a dibujarlo un poquito más con un gráfico de líneas. El precio se soporta, se soporta, se soporta, listo. Después rompe y viene y actúa de nuevo. Aquí era un soporte, pero aquí actúa como resistencia, ¿cierto? Y aquí rompe y se devuelve y se soporta en ese mismo nivel. Entonces si ves como un nivel va cambiando de soporte a resistencia, dependiendo pues de la evolución que vaya haciendo el precio. ¿Listo? Y de esa manera pues es que vamos a utilizar nuestros soportes y nuestras resistencias. Por ejemplo, aquí veo también una zona interesante, un gráfico ya de 4 horas. Veo una zona acá arriba de resistencia, 2, 3, 4 toques, y bueno, si el precio continúa subiendo, pues yo ya sé que esto aquí es una zona clave. ¿Qué va a pasar? Eso es lo que no sabemos, pero nos va a servir para tomar decisiones. ¿Listo? Entonces a practicar mucho los trazos de soportes y resistencias. Y nos vemos en la siguiente lección. ¿Listo?